Muy bien, hermanos, nos preparamos para la meditación de la palabra del Señor. Como decía el video que durante la ofrenda proyectamos, el 31 de octubre se cumplen 505 años de un hecho que partió en dos la historia de la iglesia cristiana y que es fundamento de nuestra doctrina. Ustedes saben, un monje alemán llamado Martín Lutero, siguiendo la palabra de Dios e iluminado por el Espíritu Santo, denunció las desviaciones en las cuales la iglesia había caído. La iglesia que Jesucristo fundó. Entre las principales contribuciones que hicieron los reformadores fueron sacar a la luz las escrituras, traducirlas a un pueblo a un idioma que el pueblo entendiera. La autoridad de la palabra sobre la autoridad de la iglesia. Es increíble que esto tenga que decirse. O sea, antes la iglesia estaba sobre la palabra, cuando debería ser al contrario. Cristo como cabeza de la iglesia y no las autoridades humanas. La salvación es solo por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Las obras no ayudan. El sacerdocio universal del creyente. Y finalmente y definitivamente Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Los santos no son mediadores. No hay ningún santo que pueda ser mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. Al igual que en aquel entonces, nuestra iglesia necesita ser reformada. Iglesia reformada siempre se reforma. La iglesia debe estarse constantemente evaluando si estamos siguiendo fielmente los principios que Jesucristo estableció. Hubo 5 principios que la reforma nos dejó y ustedes lo saben de memoria: sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo y solo gloria a Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la sola escritura, el principio de la reforma de la sola escritura. Este principio se define como que solo la Biblia debe ser nuestra máxima autoridad para la fe y la conducta. Claro que hay mucha literatura buena. Hay muchos libros que son buenos. De hecho, nosotros tenemos una confesión de fe. Y existen libros de teología, existen libros devocionales, existen libros de consejería. Pero ninguno de esos iguala o debe intentarse poner a la altura de la Biblia. La Biblia debe ser autoridad sobre todo el resto de la literatura. La Biblia debe ser la máxima autoridad y fuente de doctrina. La última palabra entonces no la tiene el pastor, ni el líder religioso, ni la institución, ni la denominación. La iglesia no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la Biblia. Y por esto peleó Martín Lutero. Y por eso estuvo dispuesto a morir. Cuando a él lo capturaron y lo estaban acusando de hereje por decir lo que yo estoy diciendo ahora, él dijo: yo no puedo someter mi fe a ningún papa, ni concilio, ni a ninguna autoridad, a menos que se me convenza a través del testimonio de las escrituras, puesto que mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Nada que digan los hombres, la sociedad, el mundo moderno, lo vamos a aceptar si no está filtrado por la palabra de Dios. Ningún hombre, ninguna institución, ningún otro libro puede igualarse a lo que es la palabra de Dios. Esto es la sola escritura. Ahora, como nosotros debemos evaluarnos a la luz de eso, todos creemos en el principio de la sola escritura, ¿cierto? Levanten la mano a los que creen. A ver, ok, listo. Todos los que estamos aquí, y espero que todos los que estén escuchando crean en el principio de la sola escritura. Pero yo debo evaluarme si estoy viviendo de acuerdo al principio de la sola escritura. Entonces, les voy a mencionar 3 pasos
para vivir la sola escritura. 3 pasos muy sencillos, 3 pasos que abarcan lo que implica vivir la sola escritura. Y el primer paso es la aceptación de la escritura. Pues es lo más obvio, ¿cierto? La aceptación de la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros, los cristianos evangélicos protestantes, creemos en la Biblia en sus 66 libros. ¿Cuántos tiene el nuevo? ¿Y el antiguo? 27 el nuevo y el antiguo 39, muy bien. 39 y 27 da. Ay, alumnos de matemática tan pilos. 66 libros. ¿Y por qué es importante enfatizar en que son 66 libros? Porque hay Biblias que tienen más libros, ¿cierto? Tienen más libros. Libros que, de acuerdo a lo que la iglesia misma ha analizado y ha verificado, no tienen la autoridad como inspiración, porque contradicen el contexto de la Biblia. No están acorde con el contexto del resto de los libros que son aceptados como inspiración divina. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios en sus 66 libros, ni uno más ni uno menos. Ahora, ¿qué significa esto que es inspirado? ¿Qué significa que ese libro fue inspirado por Dios? Significa o implica varias cosas. Que tiene origen divino. Claro, sí lo escribieron seres humanos, pero los seres humanos no son los autores intelectuales. Los humanos fueron instrumento de Dios para que eso quedara escrito, pero el autor es Dios. A través del Espíritu Santo guió a los hombres de diferentes maneras. Por ejemplo, a Moisés. Podemos intuir que a Moisés Dios le mostró imágenes de la creación, ¿cierto? Porque Moisés no estuvo en la creación, pero Dios le muestra imágenes y Moisés copia lo que está entendiendo que Dios le está diciendo acerca de la creación. Pero también hubo momentos en que Dios le dictó a Moisés: toma unas tablas y escribe estos mandamientos, y él escribió literalmente: no matarás. Y eso quedaba escrito, ¿cierto? Entonces ahí Dios le dictaba a Moisés. Pero también hubo momentos en que Dios guió una investigación. Lucas dice, cuando escribe su evangelio y el libro de Hechos, que él diligentemente investigó. Y esa investigación fue guiada por Dios. Dios lo guió para que recolectara los datos, la información, y nos trajera esa gran historia que escribió Lucas, tomo 1, Evangelio de Lucas, tomo 2, libro de Hechos, ¿cierto? Entonces Dios inspiró a los escritores. Todos los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios, de una u otra manera, porque Dios es soberano y lo puede hacer como Él quiera. Así que yo debo creer y aceptar el origen divino de las escrituras. ¿Lo creemos? ¿Creemos que la Biblia proviene de Dios? ¿Que fue inspirada por Dios? ¿Que no es un cuento humano? ¿No es una fábula? ¿No es una historia más? No, es el libro sagrado. Y si yo creo entonces que la Biblia tiene origen divino, entonces voy a entender que ellas son autoridad para mi vida. La Biblia, como algunos pretenden creer, no es una versión más de la historia, no es un punto de vista más entre otros, no es una verdad más entre otras, no es un libro de historietas. La Biblia es el libro que proviene de Dios y que contiene no una verdad, contiene la verdad para nosotros sin discusión. Este es un dogma de la iglesia, lo creemos y no está en discusión. No está en discusión. Es un dogma de la iglesia. Creemos que la Biblia es inspiración de Dios y que es la máxima autoridad para fe y conducta. Entonces, el primer paso
para vivir la sola escritura es la aceptación de esa escritura. Debemos, como creyentes en Jesucristo, como cristianos reformados, creer y aceptar el origen divino de la Biblia y por tanto su absoluta autoridad sobre nuestra vida. Si yo creo, si yo acepto que la Biblia tiene un origen divino, que la fuente es Dios, pues por ende debo aceptarla como autoridad, ¿cierto? La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es quien debe dirigir mi vida. Es el libro de instrucciones para guiarme en mi vida. ¿Lo crees y lo aceptas? Amén. Definitivamente. Amén. No hay duda sobre eso. Amén. Gloria al Señor. Segundo paso. Entonces, el primero es aceptación de la escritura. El segundo paso es el acercamiento a la escritura. Yo puedo aceptarlo, pero no me puedo quedar de lejos. Yo tengo que acercarme a esa escritura. Salmo capítulo 1 verso 2 dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres estudian día y noche. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Si yo creo entonces que la Biblia es inspirada por Dios y que es autoridad para mi vida, ¿qué sería lo más lógico? Es que yo me acerque a ella continuamente, no que la mantenga por allá alejada, que me olvide de ella, que no la estudie, que no la toque, que no reflexione en ella, que me olvide de ella. No. Aquí el Salmo nos dice amarla y estudiarla. Amarla y estudiarla. Nosotros tradicionalmente hemos tenido un sentimiento muy lindo por el libro, ¿cierto? El libro, las páginas escritas de la Biblia. Y cuidamos la Biblia, y yo todavía recuerdo la primera Biblia que mi mamá me regaló, la tengo allá en mi biblioteca, marcada con fecha. Eso es un tesoro para mí. Después tuve muchas Biblias y tengo muchas Biblias porque necesito pues estudiar, pero esa Biblia es un tesorito especial. Pero no es el libro físico, porque yo puedo tener el libro físico hermoso, puesto, como aquí atrás, que adorne, que simbolice, pero es un acercamiento de corazón. No es solo, como decíamos antiguamente, la Biblia bajo el brazo, cuando no había tecnología, que todos andamos con la Biblia acá. No, es algo del corazón, un acercamiento espiritual. Porque yo puedo andar con la Biblia para todo lado y puedo saber muchos versículos de memoria y puedo saber la historia sagrada y no estar cerca del Señor y no estar cerca de la palabra como tal. El texto dice amar. ¿Cómo es la actitud nuestra cuando amamos algo o amamos a alguien? ¿Cómo es? ¿Cómo me comporto yo cuando amo a alguien? Me entrego, demuestro con acciones, dedico tiempo, lo acaricio, lo apechicho, lo llevo muy en mi corazón, ¿cierto? Quiero estar hablando con esa persona. Así es cuando también nosotros, señor, hago todo lo que la persona me dice, tengo en cuenta sus. Entonces, cuando amamos la palabra debe ser así. Yo no puedo decir que amo la palabra del Señor y olvidarme de ella y tenerla ahí guardada y solo escuchar ahí a la carrera un devocional o ahí la prédica y que se acabe el tiempo. Y amar la palabra, y lo más bonito es que lo complementa el salmista con estudiarla. Y yo sé que a veces nos da sueño estudiar, y estudiar es tedioso, pero me encanta que el salmista dice estudiarla con alegría. Es decir, es un deleite. Aquel que ama la palabra del Señor se deleita estudiándola. A veces nosotros nos dormimos estudiándola. Yo conocí a alguien que sufría insomnio y para dormirse leía la Biblia. Entonces era un somnífero. Entonces leía la Biblia y ahí mismo queda. Yo creo que la Biblia debe producirnos emoción, alegría, amor, un sentimiento de amar y tenerla.
de estudiarla, de profundizar. Si tú dices que amas a tu pareja o a alguna persona, pero no le inviertes tiempo y esfuerzo, te estás contradiciendo. Si tú dices que amas a tus hijos, pero no les inviertes tiempo y esfuerzo, te estás contradiciendo. Si tú dices que amas la palabra de Dios, pero no le inviertes tiempo y esfuerzo, te estás contradiciendo. El segundo paso para vivir la sola escritura es el acercamiento a la escritura, y eso implica esfuerzo individual, disciplina. Hay que quemar pestañas. Que le manden a uno gafas de tanto estudiar, ¿sí o no? Muy bien, tercer paso. ¿Cuál era el segundo? ¿Y el primero? Muy bien, aceptación y acercamiento. Tercer paso, práctica de la escritura. Este tercer paso debe llegar de manera lógica como consecuencia de los otros dos. Si yo no cumplo con este tercero, pues déjame decirte que los dos primeros no son reales, no son reales. Es decir, para cumplir este tercer paso, yo debo cumplir los otros dos, y no solo cumplirlos por cumplir, es cumplirlos con toda el alma, es cumplirlos sinceramente. Entonces, en consecuencia se va a dar esto. ¿Cuál es? Práctica de la escritura. Santiago, en el capítulo 1, verso 22 hasta el 25, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Me encanta esta ilustración de Santiago. Esta ilustración es una genialidad porque al mismo tiempo es una sátira. ¿Quién se le va a olvidar el rostro? Ay, ¿cómo seré yo? Voy a ir a mirarme al espejo y salgo, ay, se me olvidó cómo era. No me reconozco. Pues nadie se va a olvidar de su rostro. Es decir, es algo tan obvio que él dice: quien no la practica es así. O sea, ¿cómo se le ocurre a usted leer, meditar la palabra y no cumplirla? Eso es ilógico. Eso no puede ser, eso no cabe. ¿Cómo es que te vas a olvidar de llevarla a la práctica? El tercer paso entonces para vivir la sola escritura es la evidencia y cumplimiento de los dos primeros. Solamente quien acepta verdaderamente la palabra de Dios, solamente quien se acerca a ella de todo corazón, termina llevándola a la práctica. El tercer paso es consecuencia de los dos primeros, pero el tercer paso también me evidencia que los dos primeros los estoy cumpliendo. ¿Qué es llevar a la práctica la palabra de Dios? Todo, porque todo hay que desmenuzarlo y entender. Muéstrame la letra menuda del contrato. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es llevarla a la práctica? Bueno, es tener coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Es tener coherencia entre lo que se predica y se aplica. Es vivir de acuerdo a los conceptos adquiridos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hay que obedecer? A ver, ¿qué es lo que yo tengo que obedecer? Pregunta, ¿tenemos que obedecer todos los mandamientos? No. Resulta que en la Biblia hay mandamientos para el pueblo de Dios que no fueron para nosotros. Resulta que hubo mandatos, aún promesas, que fueron para personas individuales que no son para nosotros. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado al momento de interpretar esa escritura, si ese es un mensaje para Israel, para uno de los patriarcas, para uno de los profetas, o es para la iglesia, o es para todos, porque se da el caso. Hay mensajes que fueron solo para Israel, o nosotros nos tenemos que circuncidar. Bueno, afortunadamente. Ay, qué dolor. Eso era para el pueblo de Israel. O nosotros tenemos que presentar sacrificios. No, eso era para el pueblo de Israel.
o yo tengo que salir de mi tierra y de mi parentela para irme a un lugar que el Señor tiene para mí. Eso era para Abraham, no para mí, no es para mí. ¿Listo? Entonces yo tengo que saber entender en la Biblia qué es lo que el Señor me manda a mí. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Hay muchos direccionamientos, mandatos, leyes que fueron dados solo para los primeros oyentes, no para la iglesia. La ley ceremonial, toda la ley ceremonial fue dada para Israel nomás. Y esa ley ceremonial preparaba la llegada del Mesías. La ley moral es universal. La ley moral debía cumplirla Israel y debe cumplirla la iglesia. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no han sido abolidos y no eran solo para Israel, son para nosotros también. Nosotros entonces tenemos el deber de obedecer las normas o mandamientos que implican a la iglesia, que son de carácter universal, que van más allá del auditorio original al que fueron escritas, porque fueron palabras escritas para un auditorio de ese tiempo, pero se trasladan a nosotros. Pensando en todo eso, ¿realmente estamos practicando la escritura? ¿Somos nosotros verdaderos practicantes? Personas como dice Santiago, que se miran frente al espejo y tienen claro lo que son y no se les olvida. Veamos 3 ejemplos, solamente 3 ejemplos de mandatos que son universales, que son para todo el mundo y que debemos cumplir. A ver si lo estamos cumpliendo. Solo 3 ejemplos porque no nos podemos quedar todo el tiempo hablando de esto. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo manda la palabra y se lo mandó al pueblo de Israel y eso es para la iglesia. Entonces preguntémonos, ¿vivimos como si Dios fuera nuestra máxima prioridad? Ahí nos damos cuenta si somos practicantes de la Biblia o no. Nuestra vida demuestra que Dios es la máxima prioridad o no. Veamos que tenemos 5 prioridades y Dios está ahí entre ellas, pero la máxima. Tu máximo deseo y tu máxima pasión es Dios, su reino. Ahí nos damos cuenta si estamos practicando, ¿no? Otro ejemplo, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cierto que sí? Lo estamos practicando. Vivimos procurando el bien de las personas que nos rodean sin merecimientos. Es que no se lo merece que yo lo ame o la ame. Dios no dijo que es con merecimientos. Ama a tu prójimo. Es más, dice, ama a tu enemigo, aquel que no te ama. Ámalo. ¿Estamos amando? Ahí nos damos cuenta si somos practicantes de la Biblia o no, ¿cierto? Y el tercer ejemplo, 3 ejemplos sencillitos. El tercer ejemplo, debemos cumplir la gran comisión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un mandato para la iglesia, clarísimo. Casi el último mandato que Jesús da. Ahí les dejo la misión. Yo ya empecé. Ustedes deben continuar. Practicamos eso. Una preguntita así sencilla. ¿Cuántos discípulos has hecho en el último año? Piensa en eso. ¿Cuántos discípulos has hecho en el último año? Y ahí te das cuenta cuán practicante eres de la Biblia, ¿cierto? Y solo mencioné 3 mandatos. No quiero seguir porque pues nos tomamos más del tiempo que está estipulado. Muy bien, principio de la sola escritura. Ese principio nos deja en claro que la Biblia es quien tiene la última palabra. No es el pastor, no es el líder religioso, no es la denominación, no es la iglesia, no es la institución, no es la sociedad, es la Biblia. Y para nosotros vivir esa sola escritura necesitamos aceptarla, acercarnos a ella y practicarla. ¿Qué tal si oramos? Pongámonos de pies. Señor, enséñanos cada día a amar tu palabra. Que podamos, Señor, enamorarnos más de ella. Que podamos tenerla en el centro de nuestra vida.
que podamos guardarla en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, que nos dejemos impactar por ella, que pidamos su opinión cuando estamos frente a dilemas en la vida, que podamos llevarla en lo más profundo de nuestra vida para tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. No queremos que ella sea solo un adorno en nuestra vida. No queremos que sea solo una aplicación de nuestros dispositivos. Queremos tratarla como la palabra originada en el Espíritu mismo, la autoridad, lo que tú has dicho, lo que ha salido de tu boca para llegar a nuestro corazón. Que cada día podamos rendirnos a ella, que podamos aceptarla, acercarnos a ella y ponerla en práctica, solo para la gloria de tu nombre. Amén. Bendiciones a todos. Chao.